elegidos y predestinados. Yo quiero hacerle una pregunta a usted. Dígame si no es complicado hablar de esto. ¿Quién le va a meter muela a esto? Yo quiero hacerle una pregunta a usted, a cada uno de ustedes. A cada uno de ustedes. O dos preguntas. Primero quiero hacer una sencilla. ¿Cuántos son salvos de los que están aquí? No, levante la mano y en serio. No porque usted cree, sino porque... ¿Cuántos son salvos? Que saben que se mueren hoy y van derechito como dentro de un tubo. Levante la mano. Ahora sí, levante la mano. Ay, padre, yo veo algunos que... Manito, ustedes, ¿por qué? Ustedes dos no son salvos. No, no saben. Ustedes no saben. Y ustedes, John y... ¿Sí? Y Mayela tampoco es salva, ¿así? Alfonso, ¿usted sí? Sí. Cristina también es salva. Bueno, la pregunta que quiero hacerle es, esa no era, ¿por qué usted cree que usted es salvo? ¿Por qué usted cree que usted es salvo? Y más que eso, ¿por qué usted cree que usted fue escogido para salvación? ¿Por qué? Entonces, hay diferentes posturas teológicas, diferentes, que hasta hoy, nadie, absolutamente nadie, en más de 2000 años de historia de la iglesia, se han puesto de acuerdo. En más de 2000 años. Así que no vamos a pretender de que en algunas enseñanzas que vamos a traer aquí los viernes, usted vaya a quedar completamente convencido. Quizás va a quedar más enredado de lo que usted estaba. Por ejemplo, hay tres posturas que son fuertísimas, fuertísimas hoy en día, que son las más que se están trillando. Y usted está dentro de una denominación y dentro de una visión que está afianzado y afincado en una de esas cuatro posturas. En una de esas cuatro. Pero usted lo está, pero yo estoy seguro que usted ni sabe por qué. Ni sabe por qué. Pero nosotros, ¿cuál es nuestra denominación? ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Asambleas de Dios. Y las asambleas de Dios tienen una postura teológica de esas cuatro. Solo que si usted se va y visita otra iglesia como la Wesleyana, que está ahí cerca de una de las iglesias de las asambleas de Dios, son cristianos, hermanos, y ellos tienen otra postura teológica completamente diferente, contraria, 100%, pero son cristianos también. Y si usted va y camina a otra iglesia y se va para otra iglesia y se va por allí y se va por la calle Primera por la avenida Primera con calle 16, usted llega a una iglesia cristiana evangélica bautista que tiene otra postura completamente diferente. Y son cristianos también y aman a Dios. Entonces, ¿cuáles serían esas cuatro posturas o vertientes teológicas fuertes que hay hoy en día, pero que no nacieron ayer ni antier? Que vienen desde hace cientos y cientos de años y no se han puesto de acuerdo. Se conocen, hay nombres que vienen desde más atrás, pero últimamente se conocen como los calvinistas, los hipercalvinistas, los arminianistas. ¿Y cuál será la otra? ¿Cuál será la otra? Algunos dicen, yo conocía esas tres nomás, yo les tengo otra.
Esta es de mi cosecha. Está una postura fuerte, con bases bíblicas, con fundamentos bíblicos. De hecho, por esa postura es que quise traer enseñar, tratar de enseñar esta doctrina en la iglesia de la elección. La doctrina se llama la elección, solo que yo le coloqué elegidos y predestinados, porque la elección va de la mano con la predestinación. No hay elección sin predestinación. Entonces, ¿se acuerdan que yo en un BEA les dije que les iba a predicar y enseñar el capítulo 48 de Génesis? ¿Recuerdan? Bueno, entonces en Génesis capítulo 48, abra conmigo por favor ahí su Biblia, y si usted no trajo Biblia, pues que Dios tenga misericordia. Versículo 19, Génesis 48, 19, vamos a colocarlo aquí para poderlo ver bien. Dice, mas su padre no quiso. ¿De quién está hablando? ¿Qué padre? Jacob. Y dijo, lo sé, hijo mío. ¿Cuál hijo? José. José. Padre Jacob, hijo José. Lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido. ¿Quién vendrá a ser un pueblo y también será engrandecido? Manasés, el hijo de José, primogénito de José. Pero su hermano menor será más grande que él. ¿Cuál es el hermano menor? Efraín. Y su descendencia formará multitud de naciones. Esto a mí me voló la cabeza. Esto me voló la cabeza. El viejo ya va a morir. Jacob está a punto de morir. Está ciego, no ve nada. Entonces cuando José se da cuenta que Jacob va a morir, estando en la tierra de Gosén, en Egipto, entonces José trae a sus dos hijos para que Jacob bendiga a sus dos hijos. Entonces el hijo primogénito lo coloca en la mano derecha de Jacob, y el otro hijo, que es Efraín, lo coloca en la mano izquierda de Jacob, porque la bendición del primogénito es superior a la bendición de todos los otros hijos. La herencia del primogénito es superior a la herencia de todos los otros hijos. Y los privilegios del primogénito es superior a los privilegios de todos los otros hijos. Así que colocan a Manasés en la mano derecha y a Efraín en la mano izquierda. El viejo está ciego, Jacob. Cuando se los colocan, Jacob lo que hace es cruzar los brazos y con la mano derecha bendice porque también la bendición era con la mano derecha. Eso tiene, yo cuando vaya a explicar todo esto lo voy a hacer para poder llegar aquí, o sea que yo estoy empezando con el final, que quizás sea dentro de 2 o 3 meses. Este es el final de lo que vamos a explicar y a enseñar. Entonces, la bendición tenía que ser con la mano derecha, con la diestra. Entonces, él lo que hace es cruzar las manos. Y cuando él cruza las manos, José se enoja con el viejo, porque como él ve que el viejo no ve y está ciego, entonces le da rabia, porque él quiere que la bendición del primogénito sea para el primogénito. Pero cuando le dice, no papá, así no es, no lo haga así, lo está haciendo mal, entonces Jacob le dice, yo lo sé, hijo, yo sé lo que estoy haciendo. Él, ¿quién es este? ¿Quién es este? Manasés, que es el primogénito natural. Este va a ser un pueblo grande y poderoso, note usted. Pero este va a ser una multitud de naciones. Explíquenme eso. ¿Qué quiso decir? Déjeme el texto. ¿Qué quiso decir Jacob cuando él dice esto? Pero su hermano menor, o sea Efraín,
será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Yo no sé si eso a usted no lo pone a pensar, pero esto tiene que ponerlo a pensar a uno. ¿De quién está diciendo que va a tener una descendencia en multitud de naciones? De Efraín. De Efraín. Cuando usted esto lo pone a pensar, usted tiene que meterse ahí en el asunto. Usted tiene que meterse en el asunto. Y cuando usted empieza a profundizar en el asunto, usted se da cuenta que Jacob muere, José muere y los huesos de José son sacados de Egipto. Pregunto, ¿a dónde nace Efraín y Manasés? ¿A dónde nace Efraín y Manasés? En Egipto. Egipto es una nación pagana. Egipto es una nación gentil y ellos nacen en Egipto. Pero su padre, ¿de dónde es? Es hebreo. Su padre es hebreo, José. José es el consentido de Jacob. Y sobre José, es más, esto lo vamos a explicar aquí también en estos mensajes. Vamos a explicar toda la tipología que hay de Jesucristo en José. Como nunca, nunca, nunca en ninguna otra persona la hay en toda la Biblia, en José. Así que todo esto tiene su explicación y su connotación de todo lo que está sucediendo acá. ¿Por qué se llevan los huesos de José? ¿Por qué los sacan? ¿Por qué sacan los huesos de José? ¿Usted ve que sacaron los huesos de Jacob? ¿Y quién es el patriarca? ¿Es José o es Jacob? Pero sacan son los huesos de José y se llevan los huesos de José. Todo esto lo explicaremos a su debido tiempo. Así que usted se da cuenta que ellos salen de la tierra de Gosén, que está ahí en Egipto, para dirigirse a la tierra prometida. Cuando llegan a la tierra prometida, 40 años después, que comienzan a conquistar la tierra, ya ni con ninguno de ellos, porque todos murieron en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Los que entraron fueron los hijos de ellos a la tierra prometida, ni siquiera la tercera generación, porque ellos murieron. Efraín y Manasés, pues ni se diga, ellos no entraron. Pero cuando usted se da cuenta, Efraín y Manasés pasan a ser ¿qué? En el pueblo judío, ¿qué pasan a ser? Tribus. ¿Eran ellos tribus? No, pero fueron adoptados como tribus. Entonces ahí la suma da mal, ¿cierto? La suma, ¿cuántos dan? 14. Pero cuando usted lee son 12. ¿Por qué? Eso lo vamos a explicar. Eso para poder explicar este tema de los elegidos. Es que hay que entender toda la Biblia. La Biblia dice que la suma de tu verdad, que la suma de tu palabra es la verdad. La suma de tu palabra es la verdad. Nosotros no podemos pretender interpretar una doctrina sacando un texto o dos textos y ya esto es lo que dice la Biblia. No, tenemos que interpretar toda la Biblia. Así que ellos salen, pasan a la tierra prometida, conquistan la tierra prometida. Y estas tribus, estas dos tribus, ¿a dónde quedan? Recuerden que después de mucho tiempo vienen, conquistan, después vienen jueces, después de los jueces viene el profeta Samuel. Después de Samuel, ellos ya no quieren más jueces, no quieren más profetas, no quieren más nada de esto. Ellos quieren un rey, piden un rey, y entonces agarran a Saúl y lo ungen como rey.
Saúl hizo las cosas bien en los 2 primeros años, después 38 años más gobernó, pero Dios no estaba con él porque Dios ya lo había desechado. Pero en esos 38 años Dios ya se había escogido y se había preparado y se había levantado un rey conforme a su corazón, que es a David. Después de 20 años de haber sido ungido David, fue que lo sentaron en el trono. David comienza a gobernar cuando muere Saúl y David reina 40 años. David quiere hacer el templo, no puede hacerlo porque ha derramado mucha sangre por las guerras que él tiene, y Dios le dice que ese privilegio iba a ser para su hijo. Se levanta Salomón. Salomón reina, gobierna 40 años, cada uno gobernaron 40 años, 40, 40 y 40, y esos 120 años son conocidos como la edad de oro del reino de Israel. Nunca antes hubo una prosperidad, un poderío tan grande como lo hubo en esa época y en ese tiempo en Israel, en esos 120 años, sobre todo en los 40 años de David y en los 40 años de Salomón. Salomón muere y entonces se levanta el hijo Roboam, que por derecho tenía que gobernar, pero Roboam se le dio por pedir un consejito a los ancianos de cómo iba a ser para gobernar, y los ancianos le dijeron que tenía que bajar los impuestos. Entonces Roboam va y le pide el consejo a los jóvenes, y los jóvenes les dice que tiene que subir los impuestos. Le estoy parafraseando lo que está ocurriendo. Entonces Roboam le hace caso a los jóvenes. Cuando él le hace caso a los jóvenes, la gente se le rebeldiza. La gente le dice: Señor, ¿usted qué está haciendo? Entonces, pescando en río revuelto, se levanta Jeroboam, y Jeroboam lo que hace es que les hace altares en los lugares altos, y ahí en ese tiempo se conoce como la división del reino. Es en el año 931 antes de Cristo. El reino se divide en el reino del norte y en el reino del sur. ¿A dónde quedó Efraín y Manasés? No. Efraín y Manasés quedaron en el reino del norte. De hecho, el reino del norte se conoce como el reino de Efraín. El reino de Efraín. A partir de ahí usted comienza a leer en la Biblia y se da cuenta: reino del norte, reino del sur, reino del norte, reino del sur, reino del norte, reino del sur. ¿Cuál es la capital del reino del norte? Samaria. ¿Cuál es la capital del reino del sur? Jerusalén. ¿De dónde son los judíos? Del sur. No todos los israelitas son judíos. Los judíos son del reino del sur, de Judea. De ahí son. Por eso se les llaman judíos. Entonces los del norte comenzaron a hacer idolatría terrible. Entonces Dios comenzó a mandarles profetas, a decirles que iba a venir juicio sobre ellos. Ellos no quisieron entender, ellos no quisieron prestar oído a la voz de Dios por medio de los profetas. Así que Dios manda el imperio asirio, y el imperio asirio viene con un rey llamado Tiglat-Pileser III. Luego manda otro rey que se llama Sargón II, y agarra cautivo al rey del reino del norte, que me parece, si mal no recuerdo, era el rey Oseas. Y le sacan los ojos y se lo llevan cautivo, y la gente que está en el reino del norte, en las 10 tribus del norte, que la capital es Samaria, toda esta gente las agarran y no se las llevan cautivo para un lugar, sino que las dispersan por todo el mundo conocido en el tiempo del imperio de los asirios. O sea, todo el mundo que ellos habían conquistado, dispersan a esta gente. Y en otras palabras, ellos, los que se dispersaron, los del reino del norte, que ahí está Efraín y que ahí está una parte de Manasés, se conocen como las tribus perdidas. ¿Por qué? Porque ellos en ese tiempo se perdieron. Perdieron la cultura, perdieron la religión, perdieron la adoración, perdieron los cultos, perdieron los sacrificios, perdieron sus formas,
perdieron su dialecto, perdieron su idioma, perdieron todo, absolutamente todo. Unos años después viene el juicio, es para el reino del sur. Esto ocurrió, lo del reino del norte, en el año 722 antes de Cristo. Recuerde esas fechas, que todo cristiano tiene que saber eso para que usted pueda entender el bendito libro que tiene en su mano. Si no, usted nunca va a entender la Biblia, hermano. La primera fecha, 931, la división del reino. La segunda fecha, 722, cuando se llevan cautivo al reino del norte y lo dispersan por todo el mundo y se pierde toda la esencia de los israelitas en esa dispersión que hacen. Y la tercera fecha es en el año 586. ¿Cuántos años son? Un matemático. 722 menos 586, ¿cuántos años son? ¿Cuánto? Dios mío, ni con calculadora hacen esto, hermano. 722 menos 586, ¿cuánto es? 136 años. O sea que 136 años después viene el juicio para el reino del sur. Y es cuando llegan las tropas de los babilónicos, de los caldeos, con el emperador Nabucodonosor, y agarra y se mete en Jerusalén y acaba con el templo y destruye el templo. Ahí en esa fecha se perdió el arca de la alianza. Hasta ahí se supo del arca de la alianza. Hasta ahora la está buscando Indiana Jones y no la consigue, desde el 722 antes de Cristo. O sea, 586, hace 2586 años se perdió el arca de la alianza. Se perdieron todos los utensilios donde se hacían las cosas sagradas del templo. El templo se derrumbó, lo acabaron, lo quemaron. El templo que hizo Salomón, el oro se lo llevaron, la plata, las piedras preciosas, todos los utensilios de oro, todos se lo llevaron. Y se desapareció ahí en ese momento el reino del sur. El tema es que a esas personas, a los jóvenes se los llevaron, a los fortachones. Dentro de eso se llevaron a Daniel, a Sadrach, a Abednego y a Sadrach, Mesach y Abednego. Y a Daniel se lo llevaron. Dentro de eso se llevaron también a Ezequiel, se lo llevaron también cautivo. Y se llevaron las personas más fuertes, las jóvenes, los inteligentes. Dejaron solamente un poco de mujeres y a los ancianos, a los que ya no podían trabajar, los dejaron ahí en Jerusalén. Ya usted conoce la historia. Ellos se quedan ahí en Babilonia, 70 años en Babilonia. Pero ellos, estando ahí en Babilonia, ellos no pierden sus costumbres, no pierden su cultura, no pierden su religión, no pierden su pasión por Dios, no pierden su forma de adorar a Dios. De hecho, como ellos no tenían el templo, porque Israel se movía en torno al templo, por eso es la pregunta de la samaritana: ¿a dónde debemos adorar? ¿Es allá en este monte o es en Jerusalén? Porque ella tenía toda esa confusión ahí en su mente por toda la historia que les vengo contando. Entonces ellos, como no tienen el templo lo derriban, ellos se inventan hacer la adoración en casas. Y se reúnen y hacen estudios de la palabra que les llaman sinagogas. Ahí nacen las sinagogas. Por eso usted ve a Daniel, que cuando ora, él se arrodilla y abre la ventana y él mira hacia donde sabe que queda Jerusalén. Ellos no pierden nada de esto. Están ahí. Y se levanta Nehemías. Nehemías, se levanta Esdras y se levanta Zorobabel. En ese exilio se levantan estos tres grandes hombres: Nehemías, Esdras y Zorobabel.
Nehemías con el propósito de restaurar las murallas de Jerusalén. Recuerdan que le dice al rey Artajerjes que él es el copero del rey, que está triste. ¿Por qué está triste? Es porque tengo noticias de que mi ciudad está vuelta a nada. Entonces el rey le da órdenes, hace un edicto para que regresen, y son los famosos 3 regresos del pueblo de los judíos que están ahí, que regresan en 3 etapas diferentes a Jerusalén. Y en una de estas restauran el altar. Lo primero que ellos hacen es restaurar el altar. Después restauran las murallas. Y después restauran la misma palabra que está desaparecida. Por allá la consiguen. Y Esdras comienza a enseñarles la palabra. O sea, ellos retoman nuevamente todas sus costumbres religiosas como lo hacían antes. Ahora usted dice, ¿qué tiene que ver todo esto con el título de la enseñanza? ¿Qué creen ustedes que tienen que ver? Le doy un premio al que me diga. Si usted es un pensador de la Biblia, usted sabe que tiene que ver. Yo ya le di todas las pistas. En serio, hermano, me le quito el sombrero. Y es demasiado sencillo. ¿Qué tiene que ver con todo esto con los elegidos? Pregunto, ¿hay algún elegido acá? Yo quiero ver que levante la mano los que se consideran elegidos, de verdadita, elegidos. Bueno, ya hubo varios, ni Chela se cree elegida. Chela, ¿no? Sí. ¿Qué tiene que ver todo esto? ¿Qué? Esa es la base, claro. Pero mi pregunta es, cuando Jacob le dice a José, tranquilo, él va a ser un pueblo grande y poderoso, pero Efraín, ¿cómo dice el texto? Colóquelo otra vez, 48:19. Será más grande que él, y su descendencia formará multitud de naciones. Mi pregunta es, ahora sí, el texto con el que quiero predicar. Yo estoy tratando de hacer las introducciones nomás. Efesios 1:4. No pierda este. Efesios 1:4. Versículo 4 y 5. Según nos escogió en Él. ¿En quién? ¿Nos escogió en quién? En Cristo. En Cristo. Antes de la fundación del mundo. O sea que usted es escogido no porque usted llegó hace 10 años a la iglesia. Usted es elegido no porque hizo la oración de fe hace 20 años y tiene 20 años de estar en la iglesia. Si usted estaba creyendo eso, bájese de ese burro. Bájese de esa mula. Dios lo escogió a usted en Cristo antes, pero mucho antes de que su tatarabuelo naciera, hermano. No estaba en el pensamiento de nadie usted, pero ya estaba escogido por Dios. Explíquenme eso. Explíquenme eso. Por eso es que esta doctrina es la más escrita y la que más aparece en la Biblia, pero la menos enseñada. La menos enseñada. Así que para que fuésemos santos y sin mancha
delante de Él. ¿Para qué Él nos escogió? Mi pregunta es, ¿Él te escogió porque usted era santo? ¿O Él te escogió para que usted fuese santo? Y sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Le voy a parafrasear esa última línea del versículo 5 en lenguaje no actual, sino en lenguaje gamín. Según, porque a Él le dio la gana. Ese es el lenguaje gamín. Porque a Él le dio la gana y porque Él lo quiso así. A usted esto no le... O sea, esto a usted no lo pone a pensar, hermano. Tantas veces que usted ha leído eso. Yo cada vez que veo la Biblia y veo esos textos bíblicos, yo digo, Dios, ¿de verdad qué es esto? ¿Qué es esto? Ahora, ese es el texto con el que vamos a trabajar. Pero yo quiero leerle estos textos rapidito que los estuve buscando ahora aquí, que quería leerlos antes de empezar todo este meollo. Hechos capítulo 2, versículo 23. Colóqueme el texto ahí. Le voy a leer 3 o 4 textos y ustedes me dicen cuál es la frase importante de estos 3 textos. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Romanos capítulo 8, versículo 29, 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Número 3, Romanos 11, versículo 2. No ha desechado Dios a su pueblo, al cual desde antes conoció. ¿O no sabéis qué dice de Elías las escrituras? Cómo invoca a Dios contra Israel diciendo, y sigue el texto ahí: Señor, a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme. Y el texto número 4 está en Primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2. Yo duré, esto sí lo hablamos y lo predicamos estando en la iglesia chiquitica ya, el primer año. Esta fue mi primer, quizás a Marixa y a Chelita se les olvide, pero esta fue mi primera serie allá los viernes. Este versículo. Recuerda que duramos 6 viernes hablando solo de este versículo. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia, no gracias, ¿no? Gracias de gracia, no, gracia y paz os sean multiplicadas. En esos 4 versos que acabamos de leer, ¿cuál es el factor común en los 4? ¿El qué? El conocimiento anticipado, la presciencia de Dios.
Yo les estoy diciendo que no quiero hablar de ninguna postura. Solo les voy a explicar cada una de las posturas teológicas. Yo tengo bien definido mi doctrina, mi creencia, desde antes de la fundación del mundo. No, desde hace unos 20 años atrás yo estoy claro de lo que yo creo y de lo que pienso. Pero el problema no es para mí, el problema es para usted. Yo le voy a explicar y le voy a mostrar las posturas y le voy a mostrar lo que dice la Biblia. Según estos textos bíblicos, ¿qué concluye usted? Estamos en un tema de doctrina, ¿sí o no? ¿Sí o no, Alex? ¿Sí o no, Javi? ¿Es así o no es así, Frey? Tenemos que aprender, ¿cierto? Todos. ¿Qué concluye usted según estos textos bíblicos? ¿Cómo es la elección? ¿Cómo es la elección? Ah, me faltó la cuarta postura, ¿recuerda? Pues ustedes como no me acuerdan de nada, pues yo sigo. ¿Cuál será la cuarta postura? Hagamos un paréntesis, devolvámonos. ¿Cuál será? Si hablamos del calvinismo, del hipercalvinismo y del arminianismo, ¿cuál será una cuarta postura? Esta es de mi cosecha. Esto usted no lo va a conseguir en ningún libro, en ningún YouTube, en ningún programa, no. Esta es mi cosecha de la cuarta postura teológica que hay hoy en día, con bastante bases bíblicas. La efratita. Yo le puse así, la efratita. ¿Por qué la efratita? ¿Por qué? Porque hay una postura teológica que habla que como las 10 tribus se dispersaron y esas 10 tribus perdidas se conoce como la tribu de Efraín. Usted no la va a conseguir con el nombre de las 10 tribus, sino como la tribu de Efraín, y fue sobre quien Jacob hizo la promesa. Él va a ser más bendecido y de su descendencia van a salir multitud de naciones. Multitud de naciones. Entonces, esta postura teológica dicen que como esos 10 tribus se dispersaron por todo el mundo conocido, y hay algunos libros apócrifos, libros que no están dentro del canon de la iglesia, que muestran textos. Yo le voy a traer los textos de estos libros deuterocanónicos, se los voy a traer, como muchas descendientes de esas tribus llegaron a América. Muchas descendientes de esas tribus. ¿Cómo? Yo estoy hablando de esa postura que hay. Esa es una postura teológica, y esa postura se conoce como la postura de las dos casas de Israel. Las dos casas, las dos casas, no las dos casas de Israel, las dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Esa postura teológica dice que los escogidos, los que han sido elegidos, ellos tienen sus textos bíblicos, así como lo tienen los hipercalvinistas, como lo tienen los calvinistas, como lo tienen los arminianistas. Los cuatro tienen textos bíblicos. Entonces, eso es lo que vamos a trabajar aquí en estos viernes. Y hermano, mire, yo le aconsejo a usted que no se pierda ningún viernes, porque esto a usted lo va a enseñar a ser un cristiano maduro espiritualmente, con base y con fundamentos. Entonces ellos dicen que los elegidos, solo los elegidos, los que son elegidos, son descendientes de Israel. Nosotros a veces hablamos del Israel espiritual, pero no hay ni un solo pasaje en la Biblia, ni uno solo, que hable del Israel espiritual. Ni uno solo. Pregunto, ¿qué quiere decir Pablo cuando dice que si vosotros sois de Cristo? ¿Se acuerdan del texto de Gálatas?
capítulo 2. ¿Alguien lo tiene? Que me lo busque por favor ahí rapidito. Sé que está en Gálatas capítulo 2 o capítulo 3. Ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. ¿Alguien lo tiene? ¿Lo encontró? Colóquemelo ahí por favor. Gálatas 3:29. Mire lo que dice Gálatas 3:29. Gálatas está en el Nuevo Testamento, después del Antiguo Testamento. Si vosotros sois de Cristo, ¿quiénes son de Cristo? ¿Quiénes son de Cristo? Ciertamente, dice. O sea, esto es purita verdad. Esta es la verdad pura. Esta no es una verdad adulterada, está diciendo el apóstol Pablo. Ciertamente, linaje de Abraham sois. Y si somos linaje de Abraham, entonces somos herederos, según la promesa que se le dio a Abraham. Pregunto, ¿cuántos de Cristo hay acá? Si usted es de Cristo, mi pregunta es, ¿usted es linaje de Abraham? ¿Qué tiene que ser para ser linaje de Abraham? ¿El linaje de qué habla? ¿De qué habla? De descendencia, de sangre. Pregunto, ¿usted es de Cristo? ¿Qué tiene que ver que usted sea de Cristo, pero que sea linaje de Abraham? ¿Qué tiene que ver? Anderson, ¿me quiere ayudar con esto? Usted ha leído bastante. ¿Tiene alguna respuesta para esto? Hay unos micrófonos por acá, Anderson. Raza, descendencia. Sí, lo mismo. Por la fe. O sea, yo tengo fe y ya. Mi pregunta es, yo no sé si la suya, pero mi pregunta es, ¿por qué nadie predica de esto, hermano? Si esto es lo más importante que hay en el Evangelio, ¿por qué no nos enseñan? ¿Por qué no se levantan maestros que nos hablen de esto y que nos despejen todas las dudas? ¿Qué tiene que ver Abraham con usted? ¿Por fe? Claro, por fe porque se conoce el padre de la fe y nosotros estamos aquí por fe. Pero la fe fue después de usted escogido o antes de usted escogido. La fe vino en usted antes de que fuese escogido o después de que usted fuese escogido. Yo me siento como en una clase de teología acá, hermano. ¿Ah? Alfonso, ¿la fe en usted viene antes de ser escogido o después de ser escogido? Antes. ¿Quién? Levante la mano los que creen que la fe viene antes de ser escogido. Es imposible tener fe antes. Imposible. Porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y si yo digo que la fe viene antes, entonces estoy diciendo que necesité de hacer algo para ser salvo. ¿Usted necesitó de hacer algo para ser salvo? Sí. Creer. Pero para creer necesito tener fe. Qué enreo tan macho este, hermano. Mire, yo sé
dejemos acá. Pero yo sé que el 99% de los que están aquí están ni siquiera por fe, por pura misericordia, hermano. En serio, por pura misericordia. Y le voy a dejar este texto, Deuteronomio capítulo 7, versículo 7, para que usted crea lo que usted era. Así como fue con ellos, ha sido con nosotros. Deuteronomio 7:7 dice: no por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Dios y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante entre todos los pueblos. Eso se lo dijo Dios a Israel, que creían que yo soy el dueño de la caja de fósforo. No, ustedes eran los peores. Ustedes eran los peores de los peores de los peores. Habían pueblos poderosos. Los sumerios eran poderosos, los egipcios eran poderosos, los asirios eran poderosos. ¿Quién eran los hebreos? Nada. Nada. Por ser los peores, los más insignificantes, fue que yo los escogí. Y eso aplica para nosotros. ¿Se acuerda de los 4 textos? ¿Cuál es el factor común? El preconocimiento. Para mí, para José Alexander Contreras, que realmente mi apellido no es Contreras. Yo no soy Contreras, yo soy Benavides. Solo que por un pequeño lapsus familiar se trastocó el tema ya en la notaría y quedé con ese bendito apellido Contreras. Pero mi apellido es Benavides. Para que sepan, así le duela a doña Zulman que está aquí, para que sepan, con esto no quiero decir, por favor, con esto no quiero decir que yo creo en esto, en esta postura. No. Pero sí es real, 500% real, que esas tribus se dispersaron por todo el mundo. Usted puede preguntarle eso a cualquiera, por todo el mundo. Y que no solamente esas 10 tribus, también los judíos están dispersos por todo el mundo. Y quiera usted o no quiera, muchas personas tienen descendencia judía directa. Quieran ustedes o no quieran. Ahora, esto a usted no lo hace más santo ni lo hace más salvo. Olvídese de eso. Lo que necesitamos es a Cristo en nuestro corazón. Así que investigando mi apellido, Benavides, para que sepa usted, mi apellido viene de la tribu de Judá, ni siquiera de las 10 tribus, de la tribu de Judá, de la familia de David, descendiente directo del rey David, para que sepa. Y usted lo puede investigar ahí donde quiera, de a dónde viene el apellido Benavides. Tiene ese apellido que viene de la descendencia árabe y de la descendencia judía directa. Entonces, como yo vengo de un apellido y de una descendencia judía directamente de la casa real, entonces yo ya soy escogido y soy salvo. ¿Ah? No. Yo tengo que tener a Cristo en mi corazón. Si vosotros sois de Cristo. Si no soy de Cristo, no pasa nada. Si somos de Cristo, si Cristo vive y reina en mi corazón, termino con esto. El hipercalvinismo dice que como nosotros somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, ¿es cierto o no es cierto? Es cierto porque la Biblia lo dice. Somos escogidos
desde antes de la fundación del mundo, como ya hemos sido separados, hemos sido adoptados, hemos sido hechos hijos de Dios y somos escogidos desde antes de la fundación del mundo, entonces yo puedo vivir una vida tranquila y hacer lo que quiera, que yo soy escogido. Eso piensa el hipercalvinismo. En otras palabras, yo puedo pecar, que yo sigo siendo salvo. Eso se llama salvo, siempre salvo, una vez salvo, salvo para siempre. Eso piensa el hipercalvinismo. Pero cuando yo leo en la Biblia y miro todo esto y reviso todo esto, cuando veo el texto de Efesios capítulo 4, dice, según capítulo 1 versículo 4, nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. El ser escogido me exige a mí cambio inmediato. El ser elegido me exige a mí una santificación progresiva. El ser elegido me exige a mí una diferencia entre todas las personas. El ser elegido me exige a mí frutos dignos de alguien diferente. Así que el ser elegidos no es una licencia para hacer lo que se nos viene en gana. Porque si la persona piensa de esta manera, que hay mucha gente que como yo soy salvo, yo peco, rezo y empato, el Señor me perdona, yo voy y le pido perdón a Dios, Dios me perdona, entonces esas personas realmente no han nacido de nuevo. Y termino ahora con esto. Ahora sí termino. Mi primera introducción. La Biblia habla del nuevo nacimiento por medio de 3 metáforas. Solo hay 3 metáforas. Yo se las voy a explicar y usted le tira, ay santo Deus. Yo se la explico y usted le tira cacumen a eso. La primera está en Juan capítulo 3. ¿De qué habla Juan capítulo 3? Cuando Jesús tiene la conversación ahí con Nicodemo. De un nuevo nacimiento. De nacer de nuevo. Un bebé. ¿Qué se le vino a la mente a Nicodemo cuando le dijo que había que nacer de nuevo? ¿Qué se le vino? Que tenía que volverse un niño nuevamente y estar en el vientre de la madre. Así que un bebé no puede decidir su nombre. No puede decidir su familia, su aspecto físico. No puede decidir ni el día ni el lugar en el que nació. Y sobre todo, no puede decidir si nacer o no, porque todo esto no le corresponde a él, al bebé. Es más, el bebé no puede decidir si nace o no nace. La mamá puede tomar la determinación que como tiene 24 meses todavía lo puede sacar aquí en Colombia y lo puede matar y lo puede abortar. El bebé no puede hacer nada de eso. Qué interesante. ¿Qué? 24 semanas. ¿Yo qué dije? 24 meses. Gracias, Wendy, que está atenta ahí, ¿no? Sí. Así que es interesante que si te paras a pensar, ni siquiera tú has decidido existir y estás vivo. Estamos aquí por la elección que otros tuvieron sobre nosotros y porque finalmente Dios nos ha dado la vida a cada uno de nosotros. Número 2, la segunda metáfora del nuevo nacimiento. Es una resurrección. La primera es nuevo nacimiento. La segunda es resurrección. El texto es Efesios capítulo 2 versículo 6. Coloque el texto. Estamos terminando. Quiero concluir con algo.
y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿A quién se resucita? A un muerto. ¿Un muerto puede tomar decisiones? No. Y número 3. En cuanto al nuevo nacimiento, una nueva creación o una nueva criatura. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que no podemos crearnos a nosotros mismos. Necesitamos la ayuda externa. ¿Qué hablan estas 3 metáforas en cuanto a la salvación y a la elección? ¿Qué hablan? ¿Qué? ¿A dónde está la que me está hablando? Es que ya está. Uy, Carmen, pareciera que le trabajara al pastor allá en la casa, ¿no? Mire, estas 3 metáforas hablan que en ninguna de las 3 nosotros podemos intervenir. En ninguna de las 3. ¿Usted está aquí conmigo? Entonces no es porque usted hizo una oracioncita de fe y aceptó a Cristo. Olvídese de eso. Ahora sí, déjeme terminar. ¿Recuerda usted cuando Pablo iba en una nave que iba para Roma y hubo un viento huracanado llamado Euroclidón? ¿Recuerdan ustedes? ¿Recuerdan eso? Están dormidos, ahora sí se durmieron, hermano. ¿Cómo? Cuando Pablo va en una nave que va preso y lo van a llevar a Roma, pero hay un fuerte huracán que él sale hasta el nombre del huracán, y yo prediqué de ese huracán aquí en una vigilia hace como unos 4 años o 5 años, de Euroclidón. Se llamaba el huracán. Si aparece con el nombre del huracán es porque Dios nos quiere enseñar algo, ¿sí o no? Nosotros hablamos de eso. ¿Recuerda usted qué fue lo que le dijo Pablo al capitán de la nave? ¿Recuerda, Freddy? ¿Qué le dijo? Ninguno va a morir, ninguno va a perecer, ninguno se va a perder. Pero la nave estaba ya lista para desbaratarse, para que todo, hermano, mire, hermanito, métase usted en una barquita de esas y váyase para alta mar cuando esas olas comiencen así, cuando el viento, mire, a usted le hace así, hermano. En serio. Si no se muere ahogado, se muere del susto. En serio. Esto estaba así. Entonces de pronto Pablo ve que unos marineros están agarrando como un botecito, como una cosita para tirarse al agua y para salir rápido y poder sobrevivir. Y Pablo le dice al capitán: si ellos se van, van a morir. No respondo. El capitán se pudo haber hecho la pregunta: pero no acabo de decir que ninguno va a morir. ¿Por qué dice que si se van, mueren? ¿Por qué? Porque para que ellos sobrevivieran tenían que estar en la barca. Para que ellos llegaran a la meta tenían que estar en la barca. Yo no sé si usted me entiende, pero si usted se baja de la barca, nadie responde por usted. Pero pastor, soy elegido. Pues usted tiene que dar frutos dignos de un elegido. Y un elegido cada día se enamora más de Dios. Un elegido cada día se santifica más. La Biblia dice que el que es santo sea más santo y santifíquese más. Un elegido da frutos dignos de arrepentimiento. Un elegido siempre quiere crecer y crecer y crecer y crecer en el conocimiento de Cristo. Un elegido siempre quiere servirle a Dios. Un elegido está apasionado por Dios. Un elegido está enamorado de Dios. Ahora, mi pregunta es: ¿entonces un elegido no peca? Sí peca. Y no va a dejar de pecar.
Siempre vamos a cometer errores mientras estemos en este cuerpo corruptible, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Y para llegar a eso, ya no podemos estar en este cuerpo, sino en un cuerpo incorruptible, igual al del varón perfecto, a Jesucristo. Así que yo no sé si ustedes se alegran, pero ustedes son los elegidos de Dios. Amén. The chosen, los elegidos de Dios. Ahora vamos a empezar a partir de los viernes a explicar qué significa ser elegidos. ¿Por qué Jacob oró por esto? ¿Qué tiene que ver la doctrina arminianista o la teología arminianista, la calvinista, la hipercalvinista y la que nos inventamos aquí en Centro Cristiano Lomitas, la efratita? Entonces, ¿será que sí? ¿O será que no, Frey? ¿No lo pone a pensar eso a usted? Que Dios nos ayude. Amén. Para esto necesitamos hablar de todo y leer todos los pasajes que están en cuanto a la elección y predestinación. Vamos a hablar de la carta a los Gálatas también. Vamos a hablar de la carta de los Efesios. Así que tenemos tela para cortar este año. Que Dios nos ayude. Póngase de pie. Quiero decirle algo. Escúcheme. Nosotros hacemos algo lo hacemos por protocolo, si se puede decir así. ¿Cuál es el protocolo que hacemos? Que cuando llega una persona nueva y quiere aceptar a Cristo, le decimos que venga acá o que haga una oración. Que haga una oración y que reciba a Cristo en su corazón y será salvo. Pero una oración no garantiza la salvación. Por eso usted en el Día del Amigo ve que 100 personas, 90 personas, 150 personas y en el año hasta 400 personas pasan acá y hacen la oración, y muchos pasan con lágrimas. ¿Sí o no? Pregunto, ¿dónde están? ¿Dónde están? El que es elegido llega, permanece, se enamora. Hay algo que lo atrae, hay algo que lo enamora, hay algo que lo apasiona. Que Dios nos ayude. Amén. Por favor, tome su ofrenda y tome su diezmo. Y vamos a darle gracias a Dios por esto, porque esto es grande y esto es grueso. Yo siempre me hago una pregunta. Siempre me hago una pregunta. Yo no sé si usted se la hace. Yo estoy 1,000,000% seguro, pero 1,000,000, pero 10 millones o 1,000,000,000% que yo soy un escogido de Dios, que yo soy un elegido. Yo no sé si usted está seguro de su salvación o no está seguro. Yo sí, yo estoy seguro. Mi pregunta es, ¿qué vio Dios en mí? Para que desde antes, desde la eternidad pasada, Él ya me tuviera nombre. Y Él ya sabía que yo iba a estar acá un tiempo y que iba a predicar y que iba a tener una cosa y otra cosa y que iba a tener hijos. ¿Qué vio Dios en mí?
yo me reviso, me miro, me pregunto y me hago la pregunta: Señor, si yo no me veo nada en mí, ¿usted qué pudo ver en mí? ¿Usted no se ha hecho esa pregunta? ¿Qué pudo ver Dios en usted? ¿Qué ve Dios en usted? Hermano, mire, esto no es cosa de salvación solamente. La salvación es el comienzo de todo. Esto es una cosa de la eternidad. Porque nosotros no somos elegidos solamente para salvación. La salvación es lo primero de la elección, el primer paso, la cuota inicial. De ahí en adelante vienen todas las cosas, absolutamente todas las cosas, al punto que yo voy a tener el privilegio, yo sé que usted también, y usted, y quizás usted, y de pronto usted, y de pronto Chelita, y de pronto Marixa, y de pronto todos los que estemos aquí, vamos a tener el privilegio de estar sentados juntamente con Jesucristo en la nueva Jerusalén, reinando en la tierra. No en la nueva tierra, sino en la tierra que usted ve ahora, en las ciudades y en las naciones que usted ve ahora, reinando, hermano, gobernando, porque hemos sido elegidos. Y no solamente en esta tierra, sino en la nueva tierra. Cuando esta tierra sea destruida, nosotros seguiremos reinando en la nueva tierra, y en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Y no solamente en los cielos nuevos y en la tierra nueva, sino en todo el universo y por toda la eternidad. ¿Qué vio Dios en nosotros para darnos esto, hermano? ¿Cómo? Lo mismo que vio en Deuteronomio 7:7, porque era lo más insignificante, porque era lo peor de lo peor de lo peor de lo peor, hermano. ¿Sabe? Hace unos años atrás, yo estaba en una mano, en un brazo, con 4 y hasta 5 gallinas vivas que me las colgaban ahí, y en el otro brazo con otras 5 gallinas vivas, poposeándome todo el cuerpo y gritando por las calles: ¡gallina! ¡Llegó la gallina! ¿Y sabe cómo me decían cuando llegaba a las casas? Era un niño de 10 años, 12 años cargando gallinas. ¿Sabe cómo decían? ¡Ay, tan bonito el gallinero! Llegó el gallinero. Dígame, hermano, cuando paso por la casa de don Gabriel, yo digo: Señor, ¿qué vio usted en mí ahí en ese ranchito? ¿Qué vio? ¿Qué vio en mí? ¿Qué vio Dios en usted? ¿Qué pudo ver Dios en usted para que Él nos hubiese elegidos? Para todo lo que viene y para todo lo que va a ser. No por 10 años, ni 20, ni 30, ni 50, ni 100, sino por millones y millones y millones y millones y millones de años, por toda la eternidad. Alabo a Dios por esto, amén. Gracias, Señor.